Recording in progress. Muy bien, en nombre de Dios y de la patria y de todos los aquí presentes, damos por iniciada la sesión de la Comisión de Gobierno del día de hoy. Un gusto saludarlas y saludarlos a todas, a todos. Señor secretario, cuenta. Presidente, el único documento recibido esta semana ha sido del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en que confirma mediante correo electrónico la designación del honorable senador señor José Miguel Insulza como representante en la delegación nacional que participará en el diálogo constructivo de Chile ante el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. No podemos estar mejor representados. Senador Insulza. Ya estuvimos representados, señor presidente, porque esto ocurrió el miércoles, jueves y viernes de la semana recién pasada. Debo decir, yo quiero hacer un comentario, si usted me permite, presidente. Por favor. Que tiene mucho que ver, yo creo, además, con este gobierno, para hablar de lo bueno y lo malo. No sé, que no hay representantes ahora del gobierno, pero que generalmente esta fue una muy buena presentación, fue muy bien hecha, muy bien trabajada. Aquí se hace generalmente una presentación general. La hizo, por cierto, ustedes adivinarán, pues el subsecretario Gali. El subsecretario Gali, yo lo encuentro en todas las cosas que ocurren en este gobierno. Hizo él la presentación. Y la verdad es que fue bien recibida. Y luego vinieron las preguntas y luego se habló por sectores. Hablé yo, habló el representante de la Corte Suprema, un representante del Poder Judicial, un representante de la Defensoría. De distintas instituciones fueron rindiendo cuenta del trato de los inmigrantes en Chile. Y fue una buena presentación. Muy bien. Sin embargo, al terminar la primera presentación, durante las preguntas a lo largo de los 3 días y antes de la clausura por el relator, por los dos relatores, se mencionó repetidamente la pregunta del caso Colchane, del tema Colchane y las expulsiones. O sea, el único tema, y si ustedes ven, una de las mejores cosas que tiene nuestra ley, la ley de migraciones, es precisamente el trato del trabajador migrante. Y eso era el tema de la reunión. Y sin embargo, más que el trato del trabajador migrante, lo que los comisionados querían saber, y pedían reiteradamente saber, y algunos señalaban haberlo visto en la televisión, era la expulsión de esa gente que se expulsó sin censura, sin posibilidades de apelar, y también en qué consistía este plan que se estaba realizando para la expulsión de migrantes, etc. Yo no digo esto porque nosotros generalmente tenemos poca visión, presidente, de cómo nos están viendo desde fuera. Y naturalmente las cosas que se saben siempre de cualquier país, no solamente de Chile, sino de cualquier país desde fuera, son cosas que siempre deberíamos evitar. Yo sinceramente ya me pareció malo, negativo, la forma en que esa gente fue expulsada. Y, señor presidente de la comisión mixta, yo presenté pedí que se revisara y se votara aparte el tema del que no había una segunda instancia donde la gente pudiera reclamar de su expulsión. Eso no fue escuchado y creo que las consecuencias están a la vista. Porque una cosa que fue excelente, repito, una presentación excelente de la Dirección de Migraciones y de todas las autoridades de gobierno documentadas, con documentos, con fichas, le voy a hacer llegar después usted a todos los miembros de la comisión. Le queremos pedir, si es posible, el informe, si nos puede hacer llegar con su... Claro. Los documentos de antecedentes que se presentaron son muy útiles, pero todo esto finalmente termina en que la discusión es sobre las expulsiones. Pues. Sobre las expulsiones, sobre la decisión de expulsar y sobre el plan Colchane. Bien. Bueno, le agradezco vamos a darle la bienvenida a la senadora Lucia Verspérguez, al senador Manuel José Osandón. Ya habíamos saludado a la senadora Carvajal. Senadora Luz, pide la palabra, me imagino, sobre el mismo tema. Sí. Para variar, estoy con súper mal internet. Mi casa parece que no sé qué le pasa acá, BTR, muy mal. Es un búnker. No, ojalá, pero no es así, el internet es malo nomás. Ya. Llámame, es el Senado a cada rato, presidente. Está muy activa nuestra presidenta. Sí. Oiga,
Mire, yo creo que lo que pasó en Tarapacá, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que acaba de señalar respecto de la crítica de las expulsiones de Tarapacá. Yo creo que aquí hay una sola mirada, solo están mirando a los expulsados, pero nadie está mirando lo que pasó en Tarapacá con la gente que vive en Tarapacá y todo lo que sufrió la gente que vive en Iquique, en Alto Hospicio, en Colchane, en Guana, en Pozo Almonte, en Camiña, en todos los pueblitos que hay entre medio, en que toda esta gente que entró ilegalmente, con todos los problemas humanitarios que ellos tienen, pero todos los problemas que ellos les causaron a la gente, que se tomaron sus casas, que le invadieron sus casas, que le robaron. O sea, ¿y dónde está? ¿Dónde están los derechos humanos de esa gente? Chilenos y migrantes regulares también que viven en mi región. Los invadieron, sufrieron una barbaridad, pero todo el mundo ve solamente a los expulsados clandestinos y toda la gente de mi región que sufrió con esos 15.000 migrantes clandestinos que entraron a mi región. Nadie se ha preocupado de ellos, solo ven la imagen de los expulsados que entraron con todos sus problemas humanitarios, por cierto que sí, y los derechos humanos de la gente de mi región. Nadie se ha preocupado de la gente que sufrió. Nadie de los casi 300.000 personas que viven en mi región. A eso a nadie le importa. Nadie le importa. Entonces, por favor, yo creo que cuando uno analiza un problema, veámoslo en su conjunto. Yo critiqué duramente al gobierno porque creo que el plan Colchane, que valoro, llegó, pero llegó tarde. Tarde reaccionaron. Perdóneme con todo el cariño y respeto que yo le tengo al senador Insulza. Yo creo que es un gran senador, pero sobre todo es una gran persona que tiene un trabajo. Yo a él lo miro, independiente de las diferencias políticas que podamos tener, pero yo a él lo admiro como persona, como político. Yo lo miro para arriba. A mí me cuesta admirar políticos. Yo cuando llegué al Senado consideraba que era un honor ser senadora de la República. Hoy día, después de 3 años de ejercer este cargo, lo evalúo. Estoy en reflexión de cuando me postulé al Senado. Pero al senador Insulza, yo lo admiro como persona, como político de trayectoria. Pero de verdad, en esto difiero absolutamente de él. Creo que lo que pasó en mi región hay que verlo también, no solamente de todas estas personas, estos 15.000 personas que entraron clandestinamente a mi región, que tienen humanitariamente todo un problema, pero solamente cuando se analiza el tema se le está mirando a ellos y a sus problemas. Nadie está pensando en las 300.000 personas que viven en mi región y todo lo que ellos sufrieron a consecuencia del ingreso clandestino de estas 15.000 personas y los derechos humanos de mis habitantes de mi región. Yo creo que estas personas que fueron expulsadas, también expulsadas, se les respetaron sus derechos, interpusieron recursos de amparo, fueron en primera y segunda instancia, estos fueron vistos por la Corte de Apelaciones de Iquique, fueron además vistos por la Corte Suprema. La gran mayoría de ellos fueron todos acogidos, los recursos de amparo, todos fueron acogidos por la Corte de Apelaciones de Iquique, todos fueron vistos además por la Corte Suprema. No hay ningún recurso, amparo, que haya sido acogido por la Corte Suprema respecto a algún recurrido que haya sido expulsado. O sea, además, hay que ver caso por caso. Senador. Sí, mire. Senadora, gracias por la intervención. Senador Insulza, enseguida, por favor. A ver, estamos convocados para tratar un proyecto absolutamente distinto. A mí me parece bien la presentación que hizo el senador Insulza desde su perspectiva y la reacción que tiene la senadora desde el PERG. Ahora, no quiero hacer el debate sobre este punto en particular, porque la verdad que este no es el proyecto que nos convoca. De inmediato, senador, de inmediato. Entonces, sí quedó el senador Insulza en hacernos llegar efectivamente, ¿no es cierto?, la evaluación final que se estima nos hace llegar. Sobre el tema, finalmente, por minutos, senador, le doy la palabra, porque efectivamente hacen un juicio de eso, lo que usted presentó. Yo solo he hecho, lo único que he hecho es
narrar lo que ahí ocurrió. Yo no me pronuncié, ni siquiera me voy a pronunciar ahora sobre él como usted lo dice. Y así que realmente hay que tener siempre cuidado de esas cosas. Yo no digo que no sea cierto exactamente lo que dice la senadora, pero la verdad es que tampoco entiendo por qué cuando vamos a hacer una cosa que sabemos que va a ser malinterpretada tenemos que mostrársela a todo el mundo por televisión, con 3 ministros presentes. O sea, se expulsó gente del país. Este es el único país en que va gente a la expulsión, pues. Por favor, eso creo que fue un error grave, lo digo francamente, pero en fin, ya, no voy a abundar sobre el tema, presidente. No voy a abundar sobre el tema. ¿Qué está pidiendo la palabra la senadora? Finalmente, senadora, una sola cosita que no sé. Todas las causas fueron falladas con la gente ya expulsada, ya se habían ido del país. Senador. Los recursos fueron acogidos, la gente ya se había ido del país. Muy bien. Habían echado. Esperamos el informe del senador. Senadora. Una sola cosa que no sé si todos saben, pero acuérdense que en la ley migratoria nosotros habíamos establecido que la primera instancia era administrativa y había una segunda instancia judicial. Pero eso finalmente en el Tribunal Constitucional, en la revisión que hizo, que salió hace 2 semanas atrás, que harto se demoró, acuérdense que despachamos esto como en diciembre, se tomó 4 meses el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional eso lo rechazó en su revisión constitucional y quedó que tenía que haber, para tranquilidad del senador Insulza y de los que así piensan. Yo no estoy de acuerdo, yo encontraba que estaba bien como lo habíamos aprobado, pero el Tribunal Constitucional dijo que siempre debía haber una segunda instancia judicial. Entonces, para tranquilidad del senador Insulza, le digo que eso se cayó en el Tribunal Constitucional y siempre va a haber una segunda instancia judicial. Bien, gracias, estimada senadora. Muy bien. Hecho el punto, hecha la presentación, vamos a esperar el informe del senador Insulza, que efectivamente no se pronunció. Los distintos asesores y vamos a iniciar entonces la discusión. Me imagino que el Ejecutivo querrá al comienzo hacer alguna presentación con respecto a los temas que quedaron pendientes y que se había comprometido a hacer llegar a esta Secretaría. Secretario, por favor, no sé, está don Máximo Pavés. Le damos la palabra a don Máximo Pavés en primer lugar. Don Máximo. Senador Sebastián Sotelo, de la División de Relaciones Políticas por acá. El subsecretario tuvo que salir un momento, pero vuelve enseguida. Muy bien, muy bien, muy bien. Secretario, entonces, retomamos la votación. Perfecto, presidente. Había quedado pendiente la indicación número 16 de los honorables senadores señora Órdenes y señor Araya y Guillermo Insulza, que proponen eliminar esta letra B, aprobada en general. La letra B reemplaza el inciso final del artículo 27 por el siguiente. El gobernador regional será el superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales que se creen en conformidad a lo establecido en el artículo 6º transitorio de la ley 21.074. Hago presente que el artículo 6º transitorio de la 21.074 permite la creación de servicios públicos regionales a contar del vencimiento del plazo que establece el 4º transitorio de la misma ley, esto es, a contar del vencimiento del plazo que media entre la publicación de la ley y el 22 de marzo de 2022, del próximo año. Desde ese momento es posible crear servicios públicos regionales. De acuerdo. Yo no sé si sobre esta indicación alguno de los autores quiere hacer uso de la palabra, en este caso el senador Insulza, que está presente. Senador, tiene apagado su micrófono. No, presidente, no, yo no he pedido la palabra, no sé si me está dando la palabra a mí. Sí, le estaba dando como autor de la indicación si quería hacer uso de la palabra. No, es bien simple, presidente. Y nosotros no es que estemos en contra de que se diga algo. Lo que pasa es que nos parece mejor el texto que está en el proyecto original, el proyecto, digamos, inicial.
El gobernador regional será el jefe superior de los directores de servicios públicos que dependan de su relación con el gobierno regional. Y esto de que se creen en conformidad de lo establecido, bueno, en conformidad de lo que sea. El gobernador regional es el jefe superior de los directores de los servicios públicos que dependen de su relación con el gobierno regional. Nos parecía bien eso. Bien. Esa es la razón de eliminar el párrafo. Gracias, estimado senador. Señor secretario, entonces tome la votación, por favor. Presidente. ¿Sí? Senadora, es que no veo. Senadora Carvajal, ¿no? Así es. Sí, senadora. Sí. Yo quisiera antes de proceder a la votación, si es posible, que el secretario nos aclarara, porque había una distinción respecto justamente a los que se crearan conforme al sector transitorio de la ley 21.074. Y la última propuesta que había hecho justamente yo misma la semana pasada era que se pudiera, de cierta manera, primero hacer acuerdo al secretario de por qué se hacía la distinción, y segundo, que una indicación como esta no puede, de cierta manera, descartar de plano, y era el objetivo de la propuesta hecha por mí, que se incluyera que el gobernador regional será el superior jerárquico, etcétera, y los que se creen en conformidad a lo establecido en el artículo 6 transitorio, o sea, agregar la palabra y o aquellos que se creen en conformidad a lo establecido en el artículo 6 transitorio respecto a esa ley. No sé si recuerdan, pero creo que ahí habíamos quedado y había bastante acuerdo en eso. Tiene toda la razón, senadora. Secretario, entonces. Presidente. El Ejecutivo es el que tiene que pronunciarse acá, porque la verdad es que la norma vigente habla que será el jefe superior de los directores de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional. El texto aprobado en general es una propuesta del Ejecutivo, así que supongo que él puede aclarar el sentido de su propuesta. Sí, no está el subsecretario Pavés. No sé si alguien va a hacer uso de la palabra por parte del Ejecutivo. La verdad es que como tiene usted el comparado no lo veo quiénes están pidiendo la palabra, pero ahí sí. Entonces, no sé si alguien del Ejecutivo... la subsecretaria de Desarrollo Regional. La subsecretaria de Desarrollo está ahí. Subsecretaria, gusto saludarla. Buenos días. Buenas tardes, presidente, senadoras, senadores. Nosotros efectivamente teníamos esta propuesta como ejecutivo, hicimos una revisión en virtud de lo que había planteado la senadora Carvajal y habíamos arribado a una redacción que de alguna forma recogía lo propuesto. Esto lo trabajamos con el señor Manuel Tovar. Y la propuesta dice: los servicios públicos regionales creados conforme al artículo 6 transitorio de la ley 21.074 tendrán un director regional como superior jerárquico, el cual será nombrado por el gobernador regional. Aquí, de alguna forma, lo que queríamos hacer y aclarar era que efectivamente el gobernador regional era superior jerárquico, pero de los servicios regionales, para distinguirlo de los servicios de carácter nacional. Y eso entendíamos de alguna forma recogía la inquietud que nos habían planteado ustedes. Bien. No sé, Carolina, si quieres. Gracias, subsecretaria. Senadora Carvajal. La verdad es que me parece, pero era justamente para no descartar de plano la indicación de los senadores Araya y órdenes. Era, por eso me refería al secretario, porque se hacía la distinción, porque efectivamente había ahí un elemento que se agregaba. Entonces, eso era lo que yo quería que se hiciera acuerdo, pero si ya se trató con los asesores, me parece bien la propuesta del Ejecutivo. Sí, yo entiendo que se trató con los asesores, se concordó esta última indicación. Anteriormente le había pedido la palabra al senador Osandón, ¿sí lo escuché? ¿Sí? Bueno, José. Presidente, era que lo mismo que dijo don Juan Pablo, que quiero escucharlo al Ejecutivo. Muy bien, ok. Bien, yo entiendo que esto está consensuado, por lo tanto, entonces recogiendo la indicación y además la senadora Carvajal también la acoge, la sometemos entonces en votación en base a lo que nos ha explicitado la subsecretaria, estimado Juan Pablo. Perdón, podríamos, una pregunta antes, presidente, para no crear... Yo el tema mío, por lo menos, es que posteriormente se crearán nuevos servicios, espero, y se produzcan más transferencias, todo lo demás. ¿Eso queda comprendido en el artículo 6 transitorio? Secretario. Presidente, si la subsecretaria
puede leer su propuesta de nuevo, la puedo incorporar en el comparado para que todos la puedan ver. Bien. Subsecretaria, le pedimos entonces, por favor, dar lectura a la propuesta que estaba consensuada. Y también para responder la consulta del senador Insulza. Lo señalo, los servicios públicos regionales creados conforme al artículo 6 transitorio de la Ley 21.074 tendrán un director regional como superior jerárquico, el cual será nombrado por el gobernador regional. Subsecretaria. Eso es lo que estamos entonces sometiendo a votación. No sé si responde, senador Insulza, a su consulta. Está bien, no está bien, presidente. Muy está bien. bien, está bien. Señor secretario, en votación entonces. Presidente, Senador Osandón. don Juan Pablo, que explique qué es lo que es votar a favor y qué es lo que es votar en contra. Bueno, vamos a explicar qué es votar a favor y qué es votar en contra. Juan Votar a Pablo, favor por favor. es aprobar la redacción que nos ha propuesto la señora subsecretaria de Desarrollo Regional. Que ya. está Ok. en el comparado. Entonces sería Una- aprobar el Perdón, texto presidente, hay una pregunta que parece que no se dijo. ¿Estas personas serán elegidas por alta dirección pública o son nominadas? Sería nominada en este caso por el gobernador, por la autoridad que tiene el gobernador. Ya, ok. Bien, la sometemos a votación, señor secretario, por favor. Presidente, Sí, subsecretaria. sí, lo que pasa es que aquí hay que aclarar una cosa. En la terna que se forma respecto para nombrar estos directores regionales lo tiene que indicar cada ley de creación de los servicios regionales. Lo que hace el gobernador regional es nombrar dentro de la terna que se ponga y en la forma como se proponga en la respectiva ley de creación de dicho servicio público regional. Así se entiende, así se entiende, ¿sí? Ah, qué bueno. Bien. ¿Podemos someter la votación, por favor, señor secretario? Perfecto, senador. Senadora Carvajal. A favor, señor secretario. Senadora Evensberger. Disculpe, presidente, para mayor claridad, este inciso que estamos votando, propuesto por el Ejecutivo, va a reemplazar los dos anteriores, ¿no es cierto? Así es. Tanto la indicación como el que se había aprobado en general. Tal cual, tal cual. Senador Insulza. A favor. Senador Osandón. A favor. Señor presidente. A favor. Entonces sí, es aprobado por unanimidad con la modificación señalada. Bien, continuemos, Juan Pablo. Enseguida, señor presidente, está la indicación 16 bis del presidente de la República, que propone agregar un número nuevo al artículo 36 que se corresponderá al Consejo Regional. Su propuesta, que está en la página 35 del comparado, es en la letra G. Actual dice ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende. Ahora diría, ejercer las atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley, así como aquellas atribuciones establecidas en virtud de la transferencia de competencia, le encomiende. Muy bien. ¿Alguna señora senadora o senador quiere hacer uso de la palabra antes de la votación? ¿No? En votación. Sí, senadora Luz. Rara la redacción, presidente. No, en la ley mal. Lo que quería es ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende, así como aquellas atribuciones establecidas en virtud de la transferencia de competencias. Era un problema mío, no de redacción. Muy bien, ahora sí. Señor secretario, en votación, por favor. Senadora Carvajal. A favor, señor secretario. Senadora Evensberger. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Osandón. A favor. Señor presidente. Siguiendo a mi líder Osandón, a favor. Entonces, aprobada por unanimidad. Bien, bien, me parece bien. La indicación siguiente es la 16 ter.
que recae en el artículo 64 de la ley que dice a la Secretaría Regional y Ministeriales corresponderá. Propone agregar un número 10 nuevo que modifica la letra G, que intercala entre la letra G y la H la siguiente letra. Coordinarse con el gobernador regional en relación a las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobadas y financiadas por el gobierno regional y que digan relación con el respectivo sector. Esto sería una nueva función de la Secretaría Regional y Ministeriales. Tal cual. Bien, ¿alguna señora senadora o senador antes de la votación? ¿No? Y yo no entiendo muy bien cuál es Sousa. cuál es el sentido de este texto. Yo creo que está bien, no tengo problema con él, senador, pero la verdad es que coordinarse con el gobernador regional yo supongo que es una obligación más bien permanente, y cuando el gobierno regional está haciendo cosas de desarrollo regional que son aprobados y financiados por el gobierno regional y que tengan que ver con su sector, tendrá que informar al CEREMI respectivo, supongo, pero si tiene que coordinarse con él, no tengo problema. El problema es que la aplicación de la palabra coordinarse nunca es demasiado clara. Sí, siempre es algo difusa. Senadora Ebensperger. Sí, lo que pasa es que la palabra coordinarse, que no le gusta a usted ni al senador Insulza, es el término que usa además la Constitución en esta reforma, por eso que se establece aquí la obligación para la seremía. Eso es todo, yo creo que es usar el mismo lenguaje que usó la reforma en la Constitución. Obvio, y se buscará la mejor forma de coordinarse. Bien, en votación, señor secretario. Perfecto, señor presidente. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Osandón. A favor. ¿Y señor presidente? A favor. Aprobado por unanimidad, entonces 5%. Muy bien. Continuamos. La siguiente indicación recae en el artículo 60. 66, que dice: la desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales será mediante direcciones regionales o provinciales a cargo del respectivo director regional o provincial, quien dependerá jerárquicamente del director nacional de servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional, estarán subordinados al intendente a través del correspondiente secretario regional ministerial. La indicación de las senadoras Goich, Proboste, Rincón y señores Buenchumilla e Insulza propone incorporar un número nuevo a fin de reemplazar la expresión intendente por gobernador regional, eliminando la frase a través del correspondiente secretario regional ministerial. Es decir, las normas estarán subordinados al gobernador regional, punto. Así es. ¿Alguna senadora o senador antes de la votación? Senador Insulza, usted que es parte. Senadora Luz Ebensperger, cuéntame. No, que no me saquen el comparado, que quiero leer el artículo. No, nadie está sacando el comparado. Ahí, si gusta, agrandamos la letra. Ya me acerqué. Ahí va, mira, ahí se va a agrandar un poco más. Y también lo pido para mí, gracias. Bien. No sé si uno de los autores de la indicación, la verdad es que el cambio de intendente por gobernador tiene todo sentido. Senador Insulza. La verdad, presidente, es que este texto es precisamente una especie de compendio de los problemas que vamos a enfrentar con permanentemente entre un sistema y el otro. Porque estamos hablando de desconcentración territorial de servicios públicos nacionales. O sea, queremos desconcentrarlos. Y para eso hay direcciones regionales que están a cargo de un director regional o provincial que va a depender del director nacional de servicio. Y para la ejecución va a estar subordinado al intendente. Eso no es desconcentración. El intendente también es un funcionario nombrado por el presidente de la República. Además, el intendente ya no va a existir, entonces por lo menos le podían haber puesto el representante del presidente de la República. Claro, el delegado presidencial. Ese artículo 66, estará de acuerdo conmigo la señora subsecretaria. Para empezar, habría que haberlo cambiado a intendente por el representante del presidente de la República. Entonces, ¿en qué consiste la desconcentración?
si el servicio se hace a cargo de direcciones regionales que están a cargo del respectivo director regional o provincial, que depende, que lo nombre el director general del servicio, y que además se están subordinados al intendente o al representante del presidente de la República. Yo no creo que eso sea de concentración en lo más mínimo. De concentración sería que realmente estén subordinados al gobernador regional. Perdón, presidente. Esa ha sido la discusión que hemos tenido. Y financiado por el gobierno regional. Esto es financiado, Sí. nosotros estamos hablando de servicios financiados por el gobierno regional. Presidente. Senadora Luz Berpergue, después entiendo que la subsecretaria. Sí, presidente, yo quisiera recordar acá dos cosas. Recordar que esta ley se dictó el año 2017 y que se dictó a futuro porque la elección era, ¿no es cierto?, el 2020, bueno, ahora se postergó para el 2027, y seguía desde que se dictó hasta ahora la figura del intendente. Entonces, seguía con el régimen actual hasta que hubiera nuevos gobernadores. Entonces, recordarles también que cuando se dictó la ley 21.074, 20.074, también en esa norma hay, ¿no es cierto? No siempre se cambió la palabra intendente porque hasta este momento siguen siendo los intendentes y esta es la forma en que se relacionan y se establece actualmente la manera de actuar. Hay una norma, ¿no es cierto?, en esta ley que señala que cuando se lleve a cabo la elección de gobernadores, se entiende que todas aquellas artículos y leyes donde esté el vocablo intendente se entiende cambiados a gobernador regional. Existe esa norma porque no se cambió en esa ley, en todos los artículos de todas las leyes, la palabra intendente por gobernador regional, porque hasta el día de hoy todavía hay intendente. Primera cosa. Entonces, también acuérdense de lo que decía la otra ley, y acuérdense que todavía siguen habiendo intendentes, esa es toda la explicación. Entonces, existe esa norma, y hoy día todavía tenemos intendentes, todavía existen esa forma. Entonces, tenemos dos sistemas funcionando. Así es. Yo quiero, senadora, pedir que intervenga nuestro secretario para ver si esta es admisible o no, porque lo que está haciendo efectivamente cambia dependencias de funcionarios públicos. Entonces, ver también la admisibilidad. Juan Pablo. Lo que pasa es que la dependencia que hasta el momento la ley entrega bajo dependencia del gobernador regional es a los servicios públicos regionales. Sin embargo, aquí estamos hablando de servicios públicos nacionales. La indicación lo que haría es que estos servicios públicos nacionales que tienen directores regionales, el director sería subordinado del gobernador regional. Y eso rompe toda la línea administrativa de un servicio público nacional. Esto no es un servicio público regional, es un servicio público nacional que tiene directores regionales, cuya dependencia actual es del director nacional. En consecuencia, cambiar la dependencia, cambiar la organización de estos servicios, y eso sería iniciativa del Ejecutivo. Bien, el Ejecutivo había también pedido la palabra, señora subsecretaria. Sí, efectivamente nosotros no estábamos de acuerdo con esta indicación y somos de la idea de recoger la indicación del Ejecutivo en términos de que, siguiendo con la anterior indicación que ustedes acaban de aprobar, aquí lo que estamos haciendo es reconocer la coordinación que debe existir entre el director regional de cualquier servicio y el gobernador regional electo en todos aquellos planes, políticas y programas que sean aprobados y financiados por el gobierno regional. Entonces, como les señalaba, de alguna forma, esta indicación que viene a ser la 17 bis del comparado es la que reconoce lo mismo que acabamos de aprobar en la anterior indicación, porque les recordamos que en la indicación que se recogió y que se aprobó en la sesión anterior, se estableció en el artículo 2, letra M, hacer presente la autoridad administrativa competente al nivel central en coordinación y
en conjunto con el gobernador regional y con la debida oportunidad las necesidades de la región. Entonces aquí lo que está quedando claramente establecido es que la labor o la tarea de coordinación de un director regional es respecto de los planes políticos y programas aprobados y financiados por el gobierno regional, distinto a la dependencia que se pretende incorporar en esta indicación 17, que rompe efectivamente la relación entre las autoridades nacionales y el representante de la República en tanto delegado presidencial. Sí, gracias, subsecretaria. A ver, la Secretaría la declara inadmisible, salvo que alguna señora senadora o senador pida que se vote la admisibilidad. No, presidente, si se declara inadmisible yo me subordino, pero solamente quiero dejar en constancia que realmente no se puede decir que se está desconcentrando algo, cuando todo sigue dependiendo de Santiago, todas las autoridades que van a participar. Y además esto es con plata al gobierno regional. Y además esto es con dinero al gobierno regional, presidente. Sí, absolutamente de acuerdo, pero desgraciadamente, por lo dicho, tenemos que declarar inadmisible. Está bien, presidente, no hay problema. Muy bien, se declara entonces inadmisible Juan Pablo. Continuamos con la siguiente. La siguiente, a la que se refería la señora subsecretaria, propone agregar el siguiente inciso segundo al artículo 66. En relación a las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional, los directores regionales deberán coordinarse con el gobernador regional respectivo. Bien. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra previo a la votación o la sometemos a votación? Está clara, la sometemos a votación. Juan Pablo. Perfecto. Senadora Carvajal. A favor. Senadora Ensperger. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Sandón. A favor. Gracias. Señor presidente. A favor. Entonces, aprobado por unanimidad 5-0. Continúa. La indicación 18, el honorable senador señor Piu. Esto ya la comisión lo había aprobado con anterioridad, es intercalar a la expresión ciencia, tecnología, innovación, ciencia, conocimiento, innovación. Yo esa la daría por aprobado unánimemente, ¿le parece? Sí, presidente, muy bien. Si le parece. Sí, si le parece, entonces, si le parece. Sí. Sí, las dos tienen el mismo sentido. Así es. Continuamos. Unanimidad nomás, no hay problema. Me parece. El mismo sentido tiene la indicación 19, señor presidente. También, presidente, no hay problema. La indicación número 19 bis del presidente de la República es lo mismo que la indicación del senador Piu, y atendemos a aprobar. Si le parece, la recogimos en los mismos términos. La recogemos, presidente, no hay problema. Muy bien. Aprobado. Enseguida pasamos al párrafo cuarto de la ley que se refiere a la unidad de control. Existe la indicación 20 en primer término de la honorable señora Órdenes y señores Araya y Insulza para sustituir la letra B por la siguiente. La letra B reemplazaba en el inciso cuarto la expresión la unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales, que está subrayada a mano izquierda. La reemplazada por la unidad de control deberá remitir al Consejo Regional un informe relativo a aquellos actos del gobierno regional que estime ilegales de conformidad a la normativa vigente. La indicación de este término propone agregar después de la explicación que estime ilegales y remitirá al Consejo Regional un informe relativo a dichos actos dentro de los 3 días hábiles siguientes a la representación del acto. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguna señora senadora o senador? Antes de la votación. ¿No? La sometemos a votación. Presidente. Senadora, es que no veo, porque estoy con el comparado. Tiene la palabra senadora Luce Mesperger. Sí, yo no estoy de acuerdo con esta indicación. Mire, el gobierno regional, como va a estar compuesto, ¿no es cierto?, va a ser como el ejecutivo, el gobernador,
y tiene un consejo regional, un CORE, que también al ser electo popularmente es un órgano más político. La ley estableció, ¿no es cierto?, que va a tener un contralor. A mí me parece que ese contralor, y como viene en la parte que es legalidad, todo debe estar ajeno a este control de legalidad, debe estar ajeno a ese control político que también es sano. Entonces, pero deben ser separados. Entonces, el control de legalidad a mí me parece que debe estar en manos de este contralor, que además no se elige por a dedo por el gobernador, sino que es por concurso público, en fin. Y entonces, si nosotros vamos a cómo se viene la ley aprobada en general, que este contralor hace las auditorías, todo lo que encuentre ilegal se lo remite, si no contesta, el contralor tiene que informar a la Contraloría, en fin, como que el contralor depende técnicamente de la Contraloría. Entonces, dejemos ese control de legalidad ajeno a ese control político, porque si no, vamos a mezclar, estamos tratando de descentralizar, y yo creo que hay que hacerlo bien, no mezclarlo políticamente. Mientras más controles haya, mejor, ¿no? El Consejo Regional que tenga un control político. Exacto, pero uno, el control de legalidad, a quien ejerce el control político, eso es peligroso desde mi humilde punto de vista. Y le vamos a hacer mal al proceso de descentralización, creo yo. Por eso no estoy de acuerdo con esta indicación, presidente. Gracias. Gracias a usted, senadora Erbes-Berger. La sometemos a votación, Juan Pablo, por favor. ¿Me permite una consulta? Sí, presidente, si me permite argumentar, yo creo Insulza. realmente que esto es básico, que el gobierno regional está compuesto por un gobernador regional y un consejo regional. Yo creo que la unidad de control obviamente tiene que remitir un informe relativo a esto y lo tiene que hacer en un plazo fijado. Ahora, si no son 3 días hábiles, puede ser 5, no tengo problema. No, si no está, el punto no está en los días, está en la figura. Pero está bien. Exacto, está en la figura y a mí me parece que es absolutamente indispensable. Ya. Juan Pablo, tiene la palabra. Tengo la sensación, y por eso lo consulto, que la indicación está formulada al texto vigente, no al texto aprobado en general. ¿Por qué? Porque el texto vigente dice: la unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales. Y ahí tiene lógica esto de agregar: y remitirá al Consejo Regional un informe relativo a dichos actos entre los 3 días hábiles siguientes a la representación del acto. Hasta ahí funciona perfecto, pareciera estar ahí. En cambio, la norma aprobada en general cambia el inicio de este inciso. El inciso ahora se inicia diciendo: la unidad de control deberá remitir al Consejo Regional un informe relativo a aquellos actos del gobierno regional que estime ilegales. De acuerdo a la indicación dice: y remitirá al Consejo Regional un informe relativo a dichos actos dentro de los 3 días hábiles siguientes a la representación del acto. Yo creo que está formulado el texto aprobado en general. Presidente. Yo estoy de acuerdo, presidente. En realidad, lo único que falta es la primera. Senadora Erbes-Berger. Presidente, yo no estoy diciendo que no le informe, por Dios. O sea, obviamente que tiene que haber transparencia y el Consejo Regional tiene que saber esto. Es el momento, porque es distinto informarle al Consejo Regional cada vez que el Contralor interno, por llamarlo de alguna manera, representa un acto ilegal al gobernador regional, que informarle al Consejo Regional un informe final, porque el Contralor puede, ¿no es cierto?, informar cada vez que le representa un acto, pero ahí se inicia un proceso. Y al final del proceso, ese acto que le informó que él creía que era ilegal puede resultar que no lo era. Pero si le informó ahí el Consejo Regional puede ahí iniciar, y lo hemos visto, un descrédito al gobernador regional. Y resulta que al final el acto no era ilegal, pero el descrédito al gobernador regional ya se le hizo políticamente. Entonces, yo
creo que al gobierno regional hay que informarle todos los actos ilegales del gobernador regional una vez que están a firme, que ya se dijo por el Contralor Interno y por la Contraloría y está firme que ese acto que hizo el gobernador regional era ilegal. Pero no cuando se inicia un proceso, en que hay todo un proceso en que el gobernador regional va a defenderse, va a entregar su fundamento, en que hay derecho a la defensa, en fin, informemos al final del proceso en que está firme y ejecutoriado que esos actos son ilegales. Bien, gracias, estimada senadora. A ver, yo no sé si efectivamente recoge el senador Insulza que esto está formulado al texto vigente, que ya se cambió. Yo pienso que sí, presidente, está formulado al texto vigente. Efectivamente, Bien. esa indicación fue presentada al mismo tiempo que la del gobierno. Bien, señor secretario, entonces. No sé si el senador Insulza prefiere retirarla o que se vote en contra. Yo sugiero retirarla, por eso le pregunto. Presidente, a mí me parece bien la indicación que presentó el Ejecutivo, pero creo que debe hacerlo dentro de un plazo. Esto es decir, la diferencia entre las dos que están con amarillo en mi texto es, a mi juicio, el plazo. Yo entiendo al senador Insulza, y si, entonces, Juan Pablo, pero perfectamente el vigente Ejecutivo puede acoger esto y establecer un plazo de los 3 días o 5 días. La norma vigente 3, 5 días, lo que quieran. Presidente. Juan Pablo. La norma vigente contiene un plazo de 10 días para formular esta representación. La norma vigente contiene el plazo, senador Insulza, entonces y con eso se resuelve. Tendrá el plazo, no, tiene un plazo. El plazo de 10 días contiene la norma vigente. Sí, está bien. Pero el problema es que, a ver, pero está bien. Dicha representación, sí, está bien. Sí, okay. Son 10 días. Entonces estamos de acuerdo, presidente, no tengo problema. Gracias, senador Insulza. Senador Sandón. No, era lo mismo que un plazo de 3 días imposible en la práctica. Pero no, está 10, queda bien. Si queda con 10. Lo que pasa es que son 3 días, pero son 2 noches. Exacto. El problema es que la original, presidente, la que nosotros estábamos planteando 10 días, está siendo reemplazada por una que no da plazo. Sí, no, pero está contemplado el plazo de los 10 días. ¿eh? Juan Pablo. ¿Cómo? Entonces, ¿la votamos o la retira, senador? Es que debiera retirarla porque tiene establecido los plazos. Entendámonos, presidente. El texto que está puesto ahí dice: la unidad de control deberá representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegal. Dicha representación deberá efectuarse dentro de los días siguientes a aquel en que etcétera. Y nosotros lo que cambiamos ahí fue solamente de 3 días hábiles en lugar de 10 días hábiles, ponemos 10 días, 3 días hábiles. De acuerdo, yo estoy dispuesto, pero lo que no me parece es que se ponga en cambio la que está en la columna del medio, que dice que tiene que emitir un informe alguna vez, pues, el día ensamblando. Bien. Entonces ya, yo estoy en la medida en que se vote en contra, la indicación que está acá en el texto que fue aprobado, que no sé a qué corresponde la columna del centro en este momento. Perdón, presidente, voy a explicarlo más claramente. A ver, Juan Pablo. El texto del centro lo aprobado en general. Con eso se eliminó la primera parte de la norma vigente. La norma vigente, con la modificación aprobada en general, quedaría de la siguiente forma. La unidad de control deberá remitir al Consejo Regional un informe relativo a aquellos actos del gobierno regional que estime ilegales de conformidad a la normativa vigente. Dicha representación deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. Y ahí consigue el artículo. Senador Insulza. A ver, deberá representar los actos del gobierno a los que estime ilegales. La unidad de control deberá remitir al gobierno regional un informe relativo, etcétera. Y después dice dicha representación deberá efectuarse. Exacto, esto que está a mano izquierda. No, está bien, no hay problema, ya, presidente, 3 días, 10 días, me da lo mismo, francamente. Entonces, ahora yo le pediría que la votáramos, y yo la voy a votar, voy a obtener, porque está presentada por otros senadores además de mí. Bueno, me parece, entonces no la puede retirar. La ponemos en votación, Juan Pablo. Perfecto. Senadora Carvajal. Está sin micrófono, senadora. También me voy a abstener, secretario. Perfecto, senadora. Senadora Esberger. Contra. Senador Insulza. Me abstengo. Senador Sandón. En contra. Señor presidente. En contra.
Entonces, rechazado 3 por 2 abstenciones. Enseguida la indicación 20 bis del Ejecutivo, precisamente en esta parte que dice 10 días siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado conocimiento, el Ejecutivo propone que diga haya tomado formalmente conocimiento. ¿Se le parece? Sí, está bien, está bien. Muy bien. ¿Qué le parece entonces? Me abstengo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, con la abstención de la senadora Vesperger. No entiendo la norma, presidente, disculpe. No, muy bien. Perfecto. Enseguida, el inciso quinto, que propone modificar Presidente, Senador Sandón, la palabra. perdonen lo que pasa es que preguntarle por su intermedio a Juan Pablo, porque cuando la persona porque en el fondo es cuando se ejecutó el acto, cuando toma conocimiento. ¿Cómo funciona eso de ese acto ilegal, Juan Pablo? Porque a veces puede ser un memo de información interno que se demora 10 días en llegarle a la oficina del abogado. Exacto. La norma vigente es, esta representación lo tiene que hacer en el momento de la unidad de control cuando haya tomado conocimiento de los mencionados actos ilegales. Okay. Ahora cuando dice haya tomado formalmente conocimiento, en mi opinión complica un poco más el asunto. Porque no basta con tomar conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que ser formal. Le estamos agregando un nuevo requisito. Sí, pero también, presidente. Palabra, sí, lo estamos escuchando. Es que es importante lo que dice Juan Pablo, porque si no es formalmente en una institución como esta, se le puede hacer una trampa fácilmente al jefe de control, al contralor, y hacerlo caer. Entonces, si alguien quiere hacerlo, tendrá que mandar un memo, un ordinario, un mail, un documento para informar de esto. Yo creo que tampoco se entiende que sea informal, o sea, debe ser formal. Es que lo que pasa, presidente, lo que pasa es que en la administración, cuando usted en un municipio, perfectamente, en una reunión de coordinación, por ejemplo, no formalmente el jefe de control se puede dar cuenta que hay un acto ilegal y no tiene ningún documento, pero se da cuenta que las cosas se están haciendo mal, que se saltaron un decreto o algo. En este caso, que tiene que informar al Consejo, que es una cuestión que le da una responsabilidad administrativa a ese contralor, él tiene que tener un mínimo respaldo. Está bien, yo entiendo, senador, pero a mí eso me figura dentro del ordenamiento de la administración pública, que uno se base en base a información informal. O sea, todo tiene que tener una formalidad, ¿no? Y un respaldo. Entonces, presidente, no es así. Si usted es funcionario público y si usted es testigo de un delito, aunque no sea formal, tiene la obligación legal de denunciarlo. Es verdad, es verdad, es verdad. Así que en este caso, ¿por qué lo digo yo? Que es verdad que complica, pero por otro lado protege a la figura del contralor o al jefe de control, porque en este caso que él tiene que informar, el resto es una responsabilidad que tienen todos los funcionarios públicos de Chile. Pero en este caso, que son cosas puntuales, él tiene que tener un mínimo de marco, porque si no sería súper fácil hacerlo caer. Y después lo acusa notable abandono de deber. Gracias, Sandro. ¿Quién Presidente, tiene la palabra? perdón. Sí, subsecretaria. Presidente, efectivamente, al incorporar el vocablo formalmente, apuntábamos a lo que señalaba el senador Osandón, de modo tal que el jefe de la unidad de control tenga todos los antecedentes fundantes y acto seguido, en la indicación siguiente, nosotros salvamos el plazo porque se establece que una vez de que se ha tomado conocimiento formalmente, se pone en conocimiento del Consejo la sesión siguiente. Entonces ahí incorporábamos las dos materias que eran preocupación de los parlamentarios. Bien, Juan Pablo. Perfecto. El inciso cuarto vigente señala: el gobernador regional
si el gobernador regional no tomare las medidas administrativas necesarias para enmendar el acto representado, la unidad de control deberá remitir dicha información a la Contraloría General de la República. El Ejecutivo propone agregar e informar por escrito al Consejo Regional en la sesión inmediatamente siguiente al vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, mediante comunicación que el secretario ejecutivo deberá entregar a cada uno de los consejeros. Bien. Esta es la última votación que hacemos porque tenemos termina la orden del día a las 13:30. ¿Alguna señora senadora o senadora antes quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Juan Pablo. Unánime. Juan Pablo, si te parece. Senadora Carvajal. Senadora Carvajal. Senadora Esberger. Abstengo. Vuelvo a decir, no por un tema de no creer que estos procesos deben existir, sino que me parece que esto va a servir para utilización política. A mí me parece que debiera primero, ¿no es cierto?, haber un proceso solo radicado en el gobernador regional con el Contralor y la Contraloría, y luego toda la información hacia el Consejo, si no va a haber una utilización política que va a debilitar la figura del gobernador regional, que es lo que queremos fortalecer. Me abstengo. Gracias, senadora. Senadora Insulza. Don José Miguel, está sin micrófono. Senador Insulza. Está sin micrófono, estimado. A favor, a favor. Gracias, senador. Gracias. Senador Sandón. A favor. Y esto es bien parecido a lo que pasa en los municipios. No porque yo no estoy de acuerdo con la luz, no porque se le informe al Consejo va a debilitar al gobernador regional, porque aquí no se está asumiendo que el que haga algo ilegal sea él. Puede ser un funcionario o puede ser un error administrativo. A favor, señor presidente. Señor presidente. A favor. Señor presidente. Si puede volver a tomar a la senadora, por favor, Carvajal. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Sí, voto a favor, señor secretario. Gracias, estimada senadora. Entonces se aprobamos 4 votos a favor y una abstención, señor presidente. Muy bien. Habiéndose cumplido la senadora Luz Eversberger. Sí, muy cortito, antes de que cierre. Decirle al senador Sandón que esto no tiene nada que ver y es absolutamente distinto a lo que existe en los municipios. Estamos haciendo una cosa absolutamente distinta. En los municipios incluso existen 2 procesos, cuando lo hace también la Contraloría, y incluso el primer informe de la Contraloría es reservado, no se le informa al Consejo. Y el informe final, cuando ya no hay nada más que hacer, es el que se le informa al Consejo Municipal, precisamente para evitar aprovechamientos políticos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No entremos en discusión, presidente, ya está votado ya. No, está bien, estuvo buena la discusión. Le aclararon al senador Sandón. Bien, no estoy de acuerdo con una cosa. Además, como es jefe de campaña de Insunza ahora. Ya, vamos a levantar la sesión. Muy bien. Gracias, presidente. Muchas gracias. Antes que cierre la sesión. Recording stopped. Dígame, Juan Pablo. Recording in progress. Que había quedado de hacer alguna propuesta en relación a las indicaciones 3 a 7. Entonces, bueno, el Ejecutivo quedó en hacernos llegar. El Ejecutivo efectivamente quedó en hacernos llegar entre las indicaciones 3 a las 7. Yo espero que estén ya en las manos nuestras la próxima sesión. Así que esperemos que así sea. Bien, se levanta la sesión. Gracias. Recording stopped. Gracias.